Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de la conversación? Uno Canijo y otro El Trípode. Ojos de gato, Luis Álvarez. Y evidentemente me apetecía mucho los reencuentros. Sí. ¿A quién has abrazado así con más ganas? Esto está buenísimo, Zoila, ¿eh? ¿Te gusta? Muchísimo. Es el cóctel Sexus, el que preparaba Henry Miller cuando estaba con Mona y Elsie. Ahora está hecho un asco, pero en sus buenos tiempos era un maestro. Yo hubiera dado cualquier cosa por tirármelo. ¿Sí? Sí. Esto es cuerpo de bomberos. Muy bien, muy bien. Ahora se habrá estropeado todo lo que hemos grabado. No importa si no habéis grabado, ¿eh? Hay que vivir el momento. El momento de esta entrevista. ¿No es la única película que has rodado tú con Marisa Paredes? Sí, la única, sí. Joder, Viva el cuerpo de bomberos me ha salido un poco López Basquiano. El cuerpo de bomberos. Pero y ella, ¿no? Con esta frase, hay que vivir el momento. Sí, claro, estamos aquí tres, hay que vivir el momento. Sí, yo no me acordaba que era... Pero era como una escritora como de cuentos eróticos. Sí. Yo pensaba que era una cosa como actriz porno, no, pero era una escritora y tal, que se me había olvidado. Pero sí me acuerdo perfectamente de lo que nos contaba luego Marisa y tal, y dice, pero ¿cómo podía ser tan anormales todos? Era como... Ella ya era una actriz conocida, Marisa Paredes, cuando rueda Fernando Trueba esta peli contigo y con Óscar Lodoire. Mira, justo, es que es asombroso, pero justo que ha pasado esta desgracia hoy, en estas fechas estábamos rodando, hace 45 años, estábamos rodando, si no esa secuencia, sí la película. O sea, que nada más fueron 4 semanas, a finales de noviembre, diciembre. O sea, por estas fechas estábamos rodando con ella, asombroso. Y ella, claro, era una tía que hacía estudios hacía mucho teatro, hacía películas, o sea, que era como... Y me ha pasado otra cosa más también, como de esta absurda, ¿no? Yo no creo en ese tipo de tonterías, de casualidades y tal, pero hace nada, la semana pasada, el fin de semana pasada, estuvimos viendo la última serie de Alex de la Iglesia, 1992, y sale su hija. Y se lo comenté yo a mi mujer, le dije, mira, esta es María Isasi, que es hija de Marisa Paredes. Y de repente 3 días después va de la pobre y se muere. En fin, cosas raras que pasan. Lo que decías, ¿no? Era un papel muy complicado. Era distinto a lo que te habían ofrecido hasta este momento. Habías trabajado muchísimo, porque desde muy casi el distinto. principio no paraste de trabajar, pero este era un papel complicado, muy contenido. Sí, y se da, los que están oyendo la música ahora, pues se dan cuenta que es una música que es muy especial, y se acuerdan de la película, es adecuadísima. En la buena estrella se dio la circunstancia de que prácticamente todo el mundo estaba en un cierto estado de gracia. O sea, empezando por Ricardo, por el director, que también hizo el guión, que estaba basado en una historia real. Iba a ser parte de un proyecto que se llama La Huella del Crimen, que producía Pedro Costa. Lo que no, yo nunca he sabido muy bien por qué me llegó a mí, porque había gente que no parecía que era imposible que yo hiciese eso. A mí, yo el primero incluido. Pero me convenció, el guion es de Ángeles González Sinde, y me convenció Ricardo y tal, y empezamos a ensayar, y yo lo leía y decía, pero es que esto no sé hacerlo, de verdad, joder, que yo no... Pero yo tengo un problema con esto de actuar que me lo tengo que creer. O sea, que si no me lo creo, pues me lo creo hasta cierto punto. Pero bueno, quiero decir, por eso no hago Superman, porque no lo veo yo de momento. No, pero entonces ahí empezamos a ensayar y tal, y a leer, y Maribel estaba espectacular, Jordi Moya estaba acojonante. Y Ricardo juntó todo eso y salió. Y luego hubo una circunstancia que le ha contado alguna vez, pero que yo creo que es importante. Ricardo tenía un talento brutal, pero también era muy caótico. Entonces, pero aquí se centró el tío muchísimo. Estaba enfermo, ya tenía una diabetes muy, muy complicada. De hecho, murió al año siguiente de acabar la película. Y en el primer día de rodaje era de noche, no se veía muy bien, bueno, no pasa nada y tal. Pero el siguiente día, que íbamos más o menos en orden, yo tenía que abrir la puerta de una casa, era un plano general, pero no muy, o sea, se nos veía el cuerpo entero y tal, pero se nos veía lo que hacíamos con las manos y la cara y tal. Y yo tenía que abrir la puerta, sonreír, porque entraba Maribel y la metía en casa, porque, bueno, para salvarla del novio ese que tenía, que era un maleante y tal. Bueno, en fin. Y repetíamos, y yo decía, no sé qué cojones pasa, porque yo creía que lo estaba haciendo bien. Y me llama Ricardo y me dice, oye, Antonio, tío, pero ¿por qué no sonríes? Que te he dicho que sonríes cuando entré a casa, como triste, pero sonríes. Y yo, Ricardo, joder, estoy sonriendo, he sonrido en todas. Y es que no me veía el tío. Eran unos combos pequeñitos, no como los de ahora, que son más grandes.
y veía muy mal, porque una de las Ya consecuencias... por la enfermedad. Claro. Por la Entonces, ¿y qué decidió el tío? Porque para eso empezó a rodar todo en primeros planos. Y te cagas. Y fue uno de los secretos igual de la yo peli, estoy convencido, del éxito de la peli. A ti pones un primer plano aquí y lo haces en serio. Un primer plano, una pantalla de 50 metros, se te nota todo. Y si no estás, se te nota que estás actuando, pero si te lo crees, se nota. Y lo que nos pasó es que nos lo creímos todos y estábamos todo el rato así. O sea, los planos había un plano general de situación, inmediatamente no había ni planos medios, ni términos, ni hostias, era todo a la cara. Te llevaste el Goya. También esto tiene su aquel, porque Penélope Cruz, mira lo que dice. A dos buenos amigos míos sin premio. Si dependiera de mí, les daría un Goya a cada uno de ellos, pero por desgracia no va a poder ser. Solo uno recogerá esta noche el Goya 1998 a la mejor interpretación masculina protagonista. Los nominados son Antonio Resines por La buena estrella, Javier Bardem por Carne trémula y Jordi Moyà por La buena estrella. Bueno, y el Goya es para Antonio Resines por La buena estrella. Era una terna curiosa, ¿eh? No sigáis que estoy aguantando todo lo que puedo, ¿verdad? Esto... Bueno, va por Javier, por Jordi, por supuesto, por Maribelín, que yo creo que le toca luego, y se lo quiero dedicar a dos Ricardos, a Ricardo Franco, que como no está ahora, pues igual me voy dentro, y al tonto Ricardo, que es mi hijo, que está ahí. Un abrazo y muchas gracias a todos. Hasta luego. Que yo no sé si esta serie a ti te cambia la vida, si tú sabías la repercusión que iba a tener, tú ya eras un actor famosísimo, hacer series tampoco estaba tan valorado dentro del mundo de la interpretación, parecía que el que hacía series era un actor menor y de repente arrasa Los Serrano. Bueno, por supuesto, imposible de prever. Lo que sí es verdad es que cuando hicimos una primera lectura, yo no conocía a Bonilla, sí, porque habíamos trabajado juntos, pero los demás no conocía a nadie, los niños por supuesto que no. A Belén tampoco, la había visto en algunas, tampoco trabajaba tanto Belén, o sea, estaba empezando a más en series que en cine, ella estaba más vinculada a las series. No había hecho, o sea, lo de Belén es un caso asombroso, porque no había hecho nunca una película y hace la primera mano adentro y gana el Goya. Exactamente, sí. Bueno, y ganó el Oscar, yo creo que algunos, bueno, una cosa asombrosa. Va. Claro, dice, bueno, yo con esta tía voy a ir a algún sitio de vez en cuando porque igual se me pega algo. Bueno, esto... pero hicimimos una lectura, que esto lo cuento a todo lo pasado, o sea, claro, en ese momento lo pensé, pues no lo sé. Y funcionó, leímos el primer capítulo y todo el mundo que cada uno era de su padre y su madre, o sea, chavales que no habían hecho nunca nada en su vida, yo que llevaba mucho tiempo, Bonilla también, Molero yo no le conocía, pero también era un tío que había trabajado mucho con Globo, había hecho médico de familia y tal, y Belén que había hecho, pues creo que había acabado de hacer periodistas y no había hecho demasiado más. Y funcionó, que no te puedes ni imaginar, pero éramos como 15 actores y de repente salió todo como... Y hubo un silencio también. Bueno, ¿eso significaba algo? Desde el momento que salimos todos muy contentos porque vimos que había... Y luego empezamos el comienzo de este tipo de series son muy complicadas porque hay que repetir mucho, ya te llegas a agotar. Pero había algo ahí detrás y luego empezaron a llegar guiones que estaban muy bien. Y el primer día rodamos La boda y no nos conocíamos de nada. Bueno, pues funcionó. O sea, nos casábamos y parecía que sí, que estábamos enamorados y tal. Y era una cosa como... Y dices, joder, ¿pero qué coño pasa aquí? Porque eso sí que lo puedes disimular. O sea, puedes hacer qué. Pero aquí parecía de verdad también. Y que éramos familia, y que el otro era mi hermano, y que uno era más burro que el otro, y los hijos y tal. Y dices, coño, las niñas también parecía que eran de Barcelona. O sea, hubo química. Estás describiendo la química, que es muy difícil de poner palabras, pero lo estás contando así. Después de unos ensayos y tal, se produce, pero que la primera lectura funcione, eso no es muy habitual, pasa a veces, pero... Y bueno, pues ya a partir de ese... Y tuvimos el refrendo rapidísimo porque íbamos a veces muy pillados, pero acabamos íbamos 2 o 3 capítulos por delante. Y arrancó, pero es que arrancó de una forma tan brutal que... ¿Te acuerdas que era la época de la guerra de Irak y todo ese tipo de historias y tal? Y en Mediaset decíamos 2003, que Los Serrano éramos un arma de destrucción masiva, porque todo lo que lo ponían a los nuestros nos lo cargábamos. Hasta aquí no hay quien viva. Que eres un niño que sale de esta casa, de este pueblo de Marruecos, que llega como puede siendo un niño, porque eras muy pequeño. Sí, yo llegué con 9 años, 9, 10.
con más o 9, menos, sí. 10 años. Sí. Allí 9 años más que 10. Pero a España, en el camión que cruzaste A ver, con yo el había ferry. entrado antes, porque Antes. yo lo intenté 7 veces. 7 Bueno, veces. no, igual estamos diciendo mucho, pero sí, Sí. en todos esos intentos, muchos de ellos llegué a la península, pero me devolvieron. Eran... Cuéntame un poco eso. Imagínate hacer esa travesía y cuando llegas, que te digan, vuelves. Te puedo contar una que fue muy heavy, que puede llamar mucho... O sea, yo una vez estaba en Ceuta, en la feria, ¿vale? Claro, cuando la feria se termina, pues el último día de la feria, esa feria va a Málaga. La recogen, la meten en camiones y va a Málaga. Entonces yo me metí en un coche de choque, dentro del camión, y me escondí. Sin saber si iba a un almacén, si iba... Pero creíamos que iba... Entonces yo crucé. Ya en Málaga, supongo que era Málaga, porque yo no sabía dónde estaba, fueron a abrir el camión y claro, yo estaba allí en la puerta. Entonces el tío que lo abrió se asustó tanto que volvió a cerrar las puertas, ¿no? Y mierda, ¿qué hace este aquí? ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí, pues ahí no te podría decir. Era de las primeras veces que lo intenté, o sea, que igual tendría 8 o algo así, 8 y medio. Un niño, vamos. Sí, El que, un chavalito. cuando abres el camión, Claro. ven a un niño. Efectivamente, entonces cerró y dije yo, ostras, que no me van a sacar, ¿no? Y a los 5 minutos o algo así apareció la Guardia Civil y me abrieron y nada, me metieron al coche y me llevaron otra vez a Algeciras y de Algeciras me montaron a un barco y para Tánger. Y claro, la cosa es que cuando te llevan a Tánger tienes que volver a viajar tú hasta Ceuta, porque ellos no te devuelven a Ceuta, te devuelven a Tánger para que no vuelvas a entrar. Entonces tú tienes que ir a Tánger, a la estación, conseguir un autobús, ir a Castillejo, conseguir pasar la aduana sin que te vean y volver a entrar a Ceuta. Cuando escucho esto lo que me viene es todo lo que al principio te parece imposible, pero luego a lo largo de la vida ves que no lo es. O sea, esa cosa de superarte, esa cosa de no... que es tan complicada de creer en ti y seguir avanzando a pesar de todo lo que te pasa, de todas las barreras, ¿no? Yo creo que eso es lo que más admiro de ti. De mí. El no venirte abajo, aunque estés solo, aunque la vida sea dura, aunque... Tú, antes hablábamos cuando te preguntaba por los sueños, ¿no? Decías, bueno, yo la verdad es que lo de ser futbolista, bueno, todos los niños alguna vez lo han pensado. Pero ¿y lo de ser actor? ¿Y lo de ser actor? Eso porque, a ver, yo nunca quería... O sea, sí que es verdad que cuando era pequeño veía a los de la tele y decía, joder, ¿y qué harán para salir en la tele, no? Para que todo el mundo los vea, ¿no? Y cuando crucé el estrecho, pues bueno, tuve la suerte de encontrarme un productor. Una de las personas que más me ayudó era un productor y justo estaba grabando un documental. ¿Sí? Pues me puso la cámara delante y a partir de ahí sentí algo y me gustó. Y luego ya aquí en Madrid, pues empecé a ir a hacer figuración. Me acuerdo que me daban un bocadillo y 50 euros. Entonces tenías que estar ahí todo el día y tal. Y luego en una serie que se llama El Síndrome de Ulises, que estuvo hace tiempo, por mis ojos, ¿no? Nunca mejor dicho, me dijeron, oye, ¿puedes hacer una escena tal? Y yo sí, nada, era robar el bolso a la pareja del protagonista, nada más. Pero me gustó porque se fijaron en mí y como que me dio, hostia, puede que valga. Y nada, y fíjate cómo en la vida, que poco más después me encuentro con Sergio, ¿no? Una historia que está ahí en la obra, que se cuenta. Tampoco la quiero contar toda, pero de repente me encuentro metido en un corto con actores como Sergio Peris y luego a raíz del corto pues te dan oportunidades, ¿no? Que pues...
Ahora, ahora llevas meses en boca de mucha gente con la obra 14.4, son los kilómetros que separan África de Europa. Es un monólogo que cuenta tu vida o la de muchas personas que han vivido esa circunstancia, una circunstancia parecida a la tuya. Estás solo en el escenario, pero es una obra con peso dramático. El público la disfruta mucho porque lo vive contigo. Pero yo querría que esta entrevista, que hablaba de estas personas que a uno le salvan, ¿no? Que todos tenemos en nuestra vida gente que nos salva, y a mí me gusta esta parte bonita de la vida, tenga un espacio para tu tutor. Sí. Para Borja, para tu tutor. Vale, Borja, porque sí. a mí me gustaría que los oyentes supieran que aunque los medios de comunicación contamos cosas muy dramáticas, historias muy tristes, todo es una especie de tragedia, y a veces nos olvidamos de la otra parte, que es la gente que ayuda, de la gente que educa, de la gente que cuida y de la gente que nos ayuda a ser quienes somos. Y en tu caso tú siempre hablas con muchísimo cariño de lo que hizo Borja por ti, es tu tutor, tu educador, que luego falleció. Entonces cuéntame qué supuso Borja para ti. O sea, ¿cuántos años tienes el día que te encuentras a Borja, que es uno de los educadores que se encargan de tu tutela? Nada, yo llego a Madrid, me voy primero a un centro donde estoy un par de meses y 2 meses después me cambian de centro, ¿no? Y me llevan a un centro donde hay pues, otros educadores, otro tipo de normas y tal. Y allí pues me encuentro a educadores como Borja. Y nada, empiezo a hacer mi vida allí y yo sé que me iban a deportar o como que había un problema con mi documentación y demás porque no llegaba de Marruecos. Entonces, como que cabía la posibilidad de que me pudiera, ante eso, Borja, y él iba a adoptar a otro niño. O sea, él ya tenía todo programado para sacar a otro niño. Y claro, de repente vengo yo, ¿no? Le genero como una confusión y al final decide llevarme a mí. ¿Y Borja cuántos años tiene cuando 27. Tiene 27 años cuando te dices adoptar. Sí. Te o sea, era un chaval Era... llevándose a un niño. Literal, claro. literal. Yo en su momento no era consciente. O sea, tú, antes hablábamos cuando te preguntaba por los sueños, ¿no? Decías, bueno, yo la verdad es que lo de ser futbolista, bueno, todos los niños alguna vez lo han pensado. Pero ¿y lo de ser actor? Eso porque, a ver, yo nunca quería, o sea, sí que es verdad que cuando era pequeño veía a los de la tele y decía, joder, ¿y qué harán para salir en la tele, ¿no? Para que todo el mundo los vea, ¿no? Y cuando crucé el estrecho, pues bueno, tuve la suerte de encontrarme un productor. Una de las personas que más me ayudó era un productor y justo estaba grabando un documental. ¿Sí? Pues me puso la cámara delante y a partir de ahí sentí algo y me gustó. Y luego ya aquí en Madrid, pues empecé a ir a hacer figuración. Me acuerdo que me daban un bocadillo y 50 euros. Entonces tenías que estar ahí todo el día y tal. Y luego en una serie que se llama El Síndrome de Ulises, que estuvo hace tiempo, por mis ojos, ¿no? Nunca mejor dicho, me dijeron, oye, ¿puedes hacer una escena tal? Y yo sí, nada, era robar el bolso a la pareja del protagonista, nada más. Pero me gustó porque se fijaron en mí y como que me dio, hostia, puede que valga. Y nada, y fíjate cómo en la vida, que poco más después me encuentro con Sergio, ¿no? Una historia que está ahí en la obra, que se cuenta. Tampoco la quiero contar toda, pero de repente me encuentro metido en un corto con actores como Sergio Peris y luego a raíz del corto, pues te dan oportunidades, ¿no? Que pues... Ahora, ahora llevas meses en boca de mucha gente con la obra 14.4, son los kilómetros que separan África de Europa. Es un monólogo que cuenta tu vida o la de muchas personas que han vivido esa circunstancia, una circunstancia parecida a la tuya. Estás solo en el escenario, pero es una obra con peso dramático. El público la disfruta mucho porque lo vive contigo. Pero yo querría que esta entrevista, que hablaba de estas personas que a uno le salvan, ¿no? Que todos tenemos en nuestra vida gente que nos salva, y a mí me gusta esta parte bonita de la vida, tenga un espacio para tu tutor.
Sí. Para Borja, Borja. para tu tutor. Vale, Borja, porque a mí me gustaría que los oyentes supieran que aunque los medios de comunicación contamos cosas muy dramáticas, historias muy tristes, todo es una especie de tragedia y a veces nos olvidamos de la otra parte, que es la gente que ayuda, de la gente que educa, de la gente que cuida y de la gente que nos ayuda a ser quienes somos. Y en tu caso tú siempre hablas con muchísimo cariño de lo que hizo Borja por ti, es Sí. tu tutor, tu educador, que luego falleció. Entonces cuéntame qué supuso Borja para ti. O sea, ¿cuántos años tienes el día que te encuentras a Borja, que es uno de los educadores que se encargan de tu tutela? Nada, yo llego a Madrid, me voy primero a un centro donde estoy un par de meses y 2 meses después me cambian de centro, ¿no? Y me llevan a un centro donde hay pues, otros educadores, otro tipo de normas y tal. Y allí pues me encuentro a educadores como Borja. Y nada, empiezo a hacer mi vida allí y yo sé que me iban a deportar o como que había un problema con mi documentación y demás porque no llegaba de Marruecos. Entonces, como que cabía la posibilidad de que me pudiera, ante eso, Borja, y él iba a adoptar a otro niño. O sea, él ya tenía todo programado para sacar a otro niño. Y claro, de repente vengo yo, ¿no? Le genero como una confusión y al final decide llevarme a mí. ¿Y Borja cuántos años tiene cuando 27. Tiene 27 años 27. cuando te dices adoptar. Sí. Te O sea, era un chaval Era- llevándose a un niño. Literal, Claro. literal. Yo en su momento no era consciente. Vale, voy a llevarte a otro momento, también en la carrera, manifestación, no sé, años también, finales de los años 50. Vamos a imaginar esa España sin color. Y voy a ponerte una canción. Llévame a una manifestación en la que podíais estar los estudiantes así, canturreando esto. Sola se queda Fonseca, triste y llorosa, que ella mi vida eres tú, triste y sola. Sí. ¿Dónde se va tu cabeza? ¿A qué momento? Mi cabeza se va a la calle San Bernardo de Madrid, donde estaba la Universidad Central, año 1956, febrero del 56. Que es cuando se organizan las grandes manifestaciones de estudiantes, porque yo entro un día en la universidad, salgo del metro, y al lado del metro está la puerta prácticamente de la Universidad Central, la universidad que se llama Universidad de San Bernardo, que ahora ya no es universidad, ¿no? Y entonces encuentro que toda la escalera de la universidad está ocupada por falangistas. Una primera gran crisis del régimen, porque cayeron 2 ministros, Ruy Jiménez, que era ministro de Educación, y Fernández Martín, o como se llama, que era el ministro del Movimiento. Echaron también al rector, que era Lain Entralgo, al decano, que lo defenestraron por la escalera, un profesor, lo tiraron por la escalera. Aquello fue una batalla campal. Y yo tengo todavía en la mente la escena, cuando iba en manifestación con los estudiantes hacia la Gran Vía, que traían a un chico, entre 2 o 3, con la cabeza sangrando y con la gabardina llena de sangre, que le habían dado un porrazo, ¿no? Y se cantaba eso que acabas de decir. ¿Tú recuerdas la primera noche que pasaste en la cárcel? La primera noche de tu vida que pasas en la cárcel. Bueno, en un calabozo, la primera vez que yo fui a un calabozo no era una cárcel, como es lógico, era una comisaría de policía. Porque antes de ir a la cárcel, primero tienes que pasar por el calabozo. por el calabozo, ¿no? Entonces, la primera vez he ido muchas veces, como 6 o 7 veces. Pero la primera fue en el año 1962. Creo que no ha habido una anterior. En el año 62 en Asturias, en la comisaría de policía de Asturias. Y ahí es la primera noche que yo he pasado, que yo recuerdo ahora. No sé si hubo una anterior, tendría que pensarlo, pero creo que no. Podría ser esa la primera. ¿Y tú recuerdas qué pensabas? Si temías por tu vida, si estabas tranquilo. No, pensar por mi vida en el sentido de que me pudieran matar, no. Que me pudieran torturar, sí. Que me pudieran maltratar físicamente, sí, y además lo hicieron. Entonces,
tampoco una tortura de película, ¿no? Pero vamos, me dieron... ¿Por qué te detuvieron? Bueno, pues por las huelgas que hubo en Asturias del año 62, unas huelgas muy fuertes, ¿no? Entonces, entonces yo militaba en una organización que se llamaba el Frente de Liberación Popular, muy conocida, que había marxistas, cristianos, había ahí todo. Y teníamos un grupo ahí en Asturias y la huelga saltó en la cuenca del Caudal, pero no salía en la cuenca del Nalón, eran dos cuencas, ¿no? Y entonces nosotros hicimos unas octavillas, un compañero y yo, y con otros, y las repartimos por todas las cuencas, porque teníamos un compañero que conocía muy bien por dónde iban los trabajadores cuando iban a los pozos, las colocó muy bien, y bueno, y ahí se organizó y enseguida saltó la huelga también ahí. Y bueno, la verdad es que no sé cómo la policía llegó a mí, porque, bueno, luego en la cárcel he sabido que hubo una persona que habló y tal, y entonces me detuvieron. Bueno, teníamos un despacho laboralista ahí en el Entrego, en un pueblo que se llama el Entrego, un abogado laboralista, un abogado de Santander y yo, y de repente un día llegó la policía y me detuvo, y entonces ya me detuvo, me llevaron a un calabozo con un personaje que era el jefe de la político-social de Asturias, que se llamaba Ramos, que era un tipo tremendo, y otros personajes que había ahí. Y bueno, yo estuve ahí unos días, los días que les dio la gana. Y como no conseguían que dijeran lo que querían, pues dijeron, bueno, pues te vas a enterar y te vamos a mandar a Madrid. Y entonces me mandaron a Madrid con un policía esposado, en un tren, todo muy cutre. Me metieron en un tren con un policía y me trajeron a Madrid, ¿no? Y en Madrid entonces ya me llevaron a la Puerta del Sol y ahí estuve otros días. Pero como tampoco decía nada, pues me dejaron en libertad. Pero luego se enteraron de cosas porque había alguien que había hablado más de la cuenta y me volvieron a detener, pero ya sabiendo de qué iba, ¿no? O sea que la primera impresión siempre fue no de miedo. Yo nunca he tenido miedo de que me vayan a matar. Entre otras cosas porque cuando eres muy joven la muerte es una cosa que no existe. Pero... sobre la democracia, primero, lo has dicho muchas veces, lo estás diciendo ahora, es un sistema muy joven, prácticamente recién estrenado, y también querría hablar del capitalismo, y verás por qué. Cuando hablamos de que Trump ha ganado las elecciones de sobra en Estados Unidos, le han votado democráticamente los estadounidenses, como han votado a Milei en Argentina, como han votado a Meloni en Italia. Lo que suele marcar estas elecciones no son las ideas políticas, es el bolsillo, son las economías, ¿no? Entonces hay una mezcla entre ideas y economía, y eso me llama mucho la atención, que nos cueste tanto diferenciarlo, porque la gente no vota por las ideas políticas, vota por la inflación, vota por la corrupción. Bueno, yo creo que, no sé, tengo la impresión de que es más complicado, que fundamentalmente el bolsillo influye, ¿no? Cómo está tu vida, si tienes trabajo o no tienes trabajo, que ganas, si tienes... Pero no solo. Yo creo que no solo. El ser humano no vota solo por eso. ¿Y qué está pasando entonces con las ideas, especialmente con las ideas de la izquierda? ¿Qué está pasando en el mundo? Bueno, quiere decir que si pensáramos que solo es la economía lo que determina el voto, Biden hubiera ganado en Estados Unidos, porque la economía iba muy bien. Aquí en España, bueno, Sánchez estaría en el 90%, porque la economía va de maravilla. Es un país que más crece, menos empleo, 21 millones de empleados, el 47% de mujeres, empleos más estables, el salario mínimo aumenta, las pensiones aumentan, en fin, todo eso va estupendamente. Y sin embargo, no es verdad que arrase en este momento el gobierno o el Partido Socialista, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otros factores que inteligentemente manejados o explicados pues llevan a otras conclusiones. La gente no solo vota por el bolsillo. Sí, pero cuando yo estaría muy tranquilo. Si pensara solo en el bolsillo, pero piensa, por ejemplo, los discursos sobre la inmigración.
Claro, el por discurso de la ejemplo. migración es también atacar el bolsillo, porque ellos venden, cuentan, el discurso narrativo es también muy interesante y tú lo hablas en uno de tus libros sobre la manipulación del lenguaje, ¿no? Se habla de que se quieren cerrar fronteras para que los inmigrantes no vengan a quitar el trabajo, Claro. porque no hay sitio para todos. Al final, Bueno, todo parece eso es que un todo nos discurso. lleva... Hay un discurso de la ultraderecha que es doble, vamos, es un discurso con varias cosas, ¿no? Primero, porque controlan fundamentalmente los medios de comunicación. Segundo, porque controlan sobre todo las redes sociales, o tienen una preeminencia en las redes sociales. Las redes sociales hoy las controla los que sabemos. Sí, ¿eh? sí. El señor Elon Musk, el Sí, señor sí, tal y el Trump, señor sí. cual. Y Sí, son sí, la 4 o ultraderecha, 5. sí. Y son gente de pensamiento muy de derechas, muy de ultraderecha. La prueba es que está defendiendo en Alemania, ¿no? Alternativas por Alemania, en fin, a los gobiernos. Ha hecho campaña a favor de Milei en todo eso. Entonces, eso es una situación complicada para la izquierda, porque no es fácil meter la prueba. ¿Vale? Es que aquí en España no se habla de economía prácticamente. ¿A quién has abrazado así con más ganas? Pues hoy mismo, bueno, ayer abracé a Nuria, a mi socia, a María Díaz, fueron los primeros encuentros, a un amigo que se llama Javi Tolosa, y hoy le da una sorpresa a Boto en su casa y ha sido muy bonito. Ha sido muy bonito. Bueno, físicamente ahora mismo digamos que por dentro estoy muy bien, todos los resultados son buenos, la enfermedad ha desaparecido, y las analíticas son buenas, aunque estoy con mucha medicación todavía para evitar pues muchas cosas. No me voy a alargar con lo médico porque es tremendo. Pero luego ahora estoy padeciendo, digamos, después del trasplante lo que padecemos todos los trasplantados, que es, bueno, pues que las células de mi hermano, que ya son mías, ya no son de mi hermano, pues no reconocen la casa donde están. Aunque la casa se parece mucho, porque mi hermano es fully match, que se llama, que es casi como si fuéramos gemelos de sangre, pero bueno, no terminan los glóbulos blancos de reconocer el lugar y entonces atacan, que para eso están entrenados, son la policía del cuerpo, atacan a los órganos que no reconocen. Entonces voy con una medicación que yo los llamo los diplomáticos, que les dicen a las células blancas, les dicen a los glóbulos blancos, el salón no es igual, pero solo porque hay una mano de pintura distinta y el sofá es incluso más cómodo. O sea, están tratando de negociar permanentemente para que no ataquen, porque el principal peligro que tengo ahora es ese, es el que de repente lo que llaman AIDS, que es enfermedad de injerto contra huésped, que estos glóbulos blancos le dé por atacar a algún órgano mío. Entonces, en ese sentido va todo muy bien, pero digamos, los primeros coletazos de la enfermedad sí me los llevo. Tú hablabas de lo que necesitabas volver a ser un niño. De hecho, Barco Pirata es el nombre de tu productora, que tiene un poco que ver con eso, con volver a jugar. Sí. Y claro, ahora con la enfermedad tú has sentido la parte esa de ser un niño, pero desde la vulnerabilidad. No ya esa fuerza que tiene un niño de estar ilusionado con el ingenio de todo, sino con la vulnerabilidad. Entonces, ¿eso cómo lo has llevado? El sentir que no todo depende de ti. Este es uno de los grandes regalos que me he llevado de esto, porque mucha gente dice, ¿cómo que un regalo? Hombre, no se lo recomiendo a nadie, pero una vez que estás, no te lo pierdas. Entonces, para mí la palabra clave ha sido aceptación, que la he descubierto hace relativamente poco, porque la primera era paciencia, y la paciencia no te pone en positivo. La aceptación al final es, no te pierdas este momento de tu vida porque es el momento más importante de tu vida, pero no porque estés pasando por una enfermedad, sino porque es ahora, es aquí y ahora. Ahora mismo el momento más importante de mi vida es contestarte a ti y hablar contigo y estar a gusto. Entonces, en el proceso he pasado de mirar al pasado, de reflejarme en ese niño que fui y que, bueno, que le pasaron un montón de cosas, como a todos nos han pasado, y que aprendí, etcétera, a mirar hacia el futuro y aprender de ellos. Entonces ahora estoy inspirándome en ellos y es donde encuentro no la felicidad solamente, sino también la maestría que tienen los niños, que es alucinante. Que de repente dices, bueno, es que se desapegan enseguida de los llantos, entran en otra cosa, la imaginación que tienen.
y son frágiles y son vulnerables y dependen de ti, etcétera, etcétera. Pero claro, yo me he visto dependiendo de ellos. Porque, perdón, cuando dices que estuviste 8 meses probando, estabas probando... medicinas alternativas. Medicinas alternativas. Sí, bueno, tu padre y tu abuelo habían muerto de leucemia. Mi padre había muerto de una leucemia diferente a la mía y mi abuelo de una leucemia diferente a la mía y a la de mi padre. Y tengo una tía que superó una leucemia, también hermana de mi padre. Y este médico te abrió una puerta. Este médico me habló de otra manera. Me habló como se habla a un niño. ¿Y qué te dijo? Está acostumbrado a hablar con padres de niños y con los niños, explicarlo. Me dijo muchas cosas, fue 1 hora y media de charla, pero sobre todo lo que me hizo es poder confiar. De repente dije, pues vamos a probar. Evidentemente me habla un científico, no me habla, me habla un científico que está acostumbrado a perder pacientes y a recuperar pacientes. Y que con mis analíticas delante no solo me convenció para coger las maletas e irnos a Madrid, que es el primer impulso que tuve, pues vámonos a Madrid. Hicimos las maletas, sacamos los billetes, nada más colgar el teléfono, la llamada con él. Nos vamos a Madrid, los niños llorando, bueno, un número. Pero esa misma noche, en la ducha, que es donde están pasando todas las cosas, porque ahí sí que no te puedes llevar el teléfono, donde están las grandes revelaciones de mi vida últimamente, me pensé, tengo una piedra en camino, a lo mejor es importante que me plantee ingresar aquí. Ingresé para lo de la piedra, pero directamente me dijeron, tienes a 20 minutos de tu casa uno de los centros más importantes de tratamiento de cáncer y especialmente de leucemia. Y en serio, en Los Ángeles 20 minutos es como aquí bajar a la calle. Y entonces fui y conocí a mi doctor, el que ha sido mi doctor, el doctor Sandu, y otro ángel, un tipo que te habla de otra manera, que no sé, me encontré encontré esperanza. Dije, pues esto puede salir bien. ¿Tú has tenido miedo a la muerte? Muchísimo, muchísimo. Sí, porque además yo soy hijo de padres agnósticos y yo con 12 años me di cuenta de que me iba a morir y que nadie me había dicho eso antes. Pero ¿cómo que me iba a morir? ¿Y por qué con 12 años? Pues recuerdo que fue con 12 años, que fue en mi gran crisis existencial. A los 12 y a los 26 tuve otra. Y la de los 12 fue con relación a esto, a que me muero y mis amigos se van todos al cielo y yo ¿dónde voy? Y ahí se me despierta. ¿Y yo dónde voy? Porque mis padres no creen que hay un cielo, claro, ¿no? Claro, mi madre todas las noches durante muchos meses, en esa época me tuvo que... Por las noches era la única que era capaz de calmarme y de decirme, no, pero porque decía, me va a podrir, se van a comer los gusanos. Me dice, no, vas a devolverle a la tierra el regalo de vivir. Y yo no sé por qué escuchaba eso con 12 años, me calmaba y me quedaba dormido, pero al día siguiente necesitaba volver a escucharlo. Y entonces, aún así, no he tenido una mamá que me estuviera todos los días, el resto de mi vida, calmándome, ¿no? Entonces, pues uno al final termina, pues como estamos educados, a no hablar de ello, a no mirar para ello, y es lo único que es seguro, ¿no?